Cuando te encuentre, Nicholas Sparks, capítulo 15, Beth. Aquel domingo estaba siendo sin lugar a dudas el día más caluroso de todo el verano, con una elevada humedad y unas temperaturas que superaban los 40 grados. En la meseta de Piedmont los lagos se habían comenzado a secar, los ciudadanos de Raleigh se habían visto obligados a racionar el agua, y en la zona más al oeste de Carolina del Norte las cosechas se estaban malogrando por culpa de la brutal sequía. En las últimas 3 semanas los bosques se habían convertido en una hoguera en potencia y todos esperaban algún que otro inevitable incendio forestal a causa de una colilla mal apagada o de un rayo. La única incógnita era cuándo y dónde se iba a generar el incendio. A menos que estuvieran encerrados en los caniles, los perros lo pasaban realmente mal, e incluso Logan había empezado a acusar los efectos del asfixiante calor. Había cortado las sesiones de adiestramiento 5 minutos menos, y cuando sacaba a pasear a los perros siempre se dirigía directamente al arroyo, donde los perros podían chapotear y refrescarse. Zeus había entrado y salido del agua por lo menos una docena de veces, y a pesar de que Ben había intentado atraer su atención para que jugaran con la pelota tan pronto como había regresado de misa, el perro había mostrado un escaso interés en la actividad. Al final el chico optó por sacar un ventilador y emplazarlo en el porche frontal de la casa, enfocando la brisa hacia Zeus. Luego se sentó al lado del perro a leer El asesinato de Roger Ackroyd, uno de los pocos libros de Agatha Christie que todavía no había acabado. Únicamente abandonó la lectura unos instantes para ir a ver qué hacía Logan, con una absoluta apatía antes de volver a su libro. Era la típica tarde perezosa de domingo que tanto le gustaba a Beth, aunque cada vez que veía el morado en la cara de su hijo y sus gafas reparadas de un modo tan antiestético, sentía una incontenible rabia por lo que Kate había hecho. El lunes sin falta pensaba llevarlo al óptico para que le reemplazaran las gafas, y a pesar de lo que había dicho, que ella había lanzado la pelota con una fuerza excesiva, y se preguntó qué clase de padre cometería tal barbaridad con un niño de 10 años. Obviamente un padre como Kay Clayton. Una cosa era cometer un error casándose con él, y otra muy distinta era tener que cargar con ese error el resto de su vida. La relación entre Ben y su padre parecía empeorar en vez de mejorar. Cierto, Ben necesitaba una figura paterna en su vida, y Kay era su padre, pero apesadumbrada, sacudió la cabeza. En parte deseaba alejar a Ben de Kate y marcharse a vivir a otro lugar, buscar un nuevo hogar en otra parte del país y empezar de nuevo. Resultaba fácil fantasear con la idea, si tuviera agallas para hacerlo. Sus problemas se acabarían, pero la realidad era distinta. No le faltaba valor, pero escapar no era una posibilidad viable, aunque Nana se encontrara bien para hacer cargo de todo, y la verdad era que no lo estaba. Kate acabaría por encontrarla por más lejos que se marchara. Grabs insistiría en que lo hiciera, y el tribunal, incluyendo al juez Clayton, tomaría cartas en el asunto. Sin lugar a dudas, en su ausencia, le concederían a Kate la custodia de Ben. El tío de Kate lo conseguiría, estaba segura. Esa había sido la amenaza implícita desde el divorcio, una amenaza que tenía que tomarse muy en serio en aquel condado. Quizás conseguiría recuperar la custodia, pero ¿cuánto tardaría? ¿12, 18 meses? No pensaba arriesgarse a perder a Ben durante tanto tiempo, y lo último que deseaba era que Ben tuviera que pasar más tiempo con Kate. La verdad era que él deseaba tan poco que le concedieran la custodia total de su hijo como ella, y a lo largo de los años había llegado a una solución tácita. Kate estaría con Ben tan poco tiempo como fuera posible, aunque solo fuera para tener contento a Grabs. No era justo que usaran a Ben como un peón, pero ¿qué más podía hacer? Beth no quería arriesgarse a perderlo. Kate haría lo que tuviera que hacer con tal de que su familia no le cerrara el grifo y siguiera pasándole dinero, y Grabs no quería perder a Ben. A la gente le gustaba imaginar que disponía de libertad para elegir su propia vida, pero ella había aprendido que a veces eso no era más que una ilusión.
por lo menos en Hampton, donde la familia Clayton lo controlaba prácticamente todo. Graham siempre se mostraba educado cuando se veía en la iglesia, y a pesar de que el anciano llevaba años intentando comprar las tierras de Nana, no les había hecho la vida imposible de un momento, pero en un mundo en el que todo era o bien blanco o bien negro, no había duda de que los miembros de la familia Clayton, incluyendo a Graves, eran los reyes de la gama de los grises y que usaban su poder cuando les convenía. Cada uno de ellos se había criado con la idea de que eran unos seres especiales, ungidos, incluso por lo que a Beth le sorprendía la rapidez con que Kate se había marchado de su casa la noche anterior. Estaba contenta de que Logan y Zeus hubieran estado allí. Él había manejado la situación de una forma intachable y apreciaba que no se hubiera quedado mucho más rato después del altercado. Se había dado cuenta de que ella quería quedarse a solas con Ben y lo había aceptado con la misma facilidad con la que había echado a Kate. Realmente era un tipo tranquilo y moderado. Cuando ella le había hablado de Drake, él no le había dado la vuelta a la conversación para enfocarla hacia sí mismo, ni en cómo se sentía a causa de ello, ni tampoco le había dado consejos. Esa era una de las razones por las que confiaba en él y por eso había acabado contándole tantas cosas sobre sí misma. Estaba bastante desanimada por la cuestión del olvido del cumpleaños de Drake, pero la verdad era que sabía exactamente lo que hacía. Ella había sido la que le había pedido que se quedara en primer lugar y suponía que en el fondo había querido compartir su tristeza con él. ¿Mamá? Beth se giró hacia Ben. Su ojo tenía un aspecto terrible, pero ella fingió no darse cuenta. ¿Qué quieres, cielo? ¿Tenemos bolsas de basura? ¿Y pajitas? Sí, ¿por qué? Table me ha dicho que me enseñará a hacer una cometa y que cuando esté acabada la haremos volar. Vaya, suena divertido. Me ha dicho que solía hacer cometas cuando era pequeño y que vuela muy alto. Ella sonrió. ¿Es eso todo lo que necesitas? ¿Bolsas de basura y cañas? Ya he encontrado el hilo de pescar y la cinta aislante. Estaban en el cobertizo del abuelo. Al otro lado del patio, Beth vio a Logan, que se encaminaba hacia ellos. El crío se fijó en él al mismo tiempo. ¡Hey, Table! Gritó contento. ¿Estás listo para hacer la cometa? Por eso venía, para preguntarte si ya tienes todo lo que necesitamos, gritó Logan a modo de respuesta. Casi, solo me faltan las bolsas de basura y las pajitas. Logan asintió con la cabeza para indicarle que lo había oído. Mientras se acercaba, Beth se fijó en la musculatura desarrollada de sus brazos y sus hombros y en su cintura ceñida. No era la primera vez que se fijaba en su cuerpo, pero hoy era como si no pudiera apartar la vista de él. Con un enorme esfuerzo, desvió los ojos y apoyó una mano en el hombro de Ben, sintiéndose repentinamente ridícula. Las bolsas de basura están debajo del lavamanos en la cocina y las pajitas en la despensa, junto con las galletas. ¿Las vas a buscar tú o quieres que vaya yo? Ya iré yo, respondió Ben, y luego se giró hacia Logan. Solo tardaré un segundo. Logan llegó a los peldaños en el momento en que Ben desaparecía por la puerta. Así que vais a montar una cometa, ¿eh? Preguntó sorprendida e impresionada a la vez. Me ha dicho que se aburría. ¿De verdad sabes hacer una? No es tan difícil como parece. ¿Te apetece ayudarnos? No, contestó ella. Ahora que lo tenía más cerca, Beth se fijó en el modo en que se le adhería la camiseta al pecho a causa del sudor y rápidamente desvió la vista. Os dejo que lo hagáis los dos. Me parece un proyecto más propio para chicos, pero prepararé limonada y luego, si tienes hambre, te invito a comer. No esperes nada del otro mundo. Ben me ha dicho que le apetecen perritos calientes y macarrones con queso. Logan asintió. Me gusta el menú. Ben volvió a salir por la puerta, sosteniendo las bolsas en una mano y las pajitas en la otra. Su cara, a pesar de los morados y las gafas torcidas, expresaba un enorme entusiasmo. Ya lo tengo todo. ¿Listo? Logan continuó mirando a Beth más rato que el necesario, y Beth sintió un insoportable sofoco en el cuello antes de darse la vuelta.
Logan le sonrió a Ben. Cuando quieras. Beth no podía evitar apartar la vista de Logan mientras éste montaba la cometa con Ben. Estaban sentados en la mesa de madera cerca del enorme roble centenario, con Zeus a sus pies, y el viento transportaba de vez en cuando el sonido de sus voces. Logan, que le indicaba a Ben lo que tenía que hacer a continuación, o Ben preguntándole si lo estaba haciendo bien. Era evidente que disfrutaban con el proyecto. Ben charlaba animadamente y de vez en cuando cometía algún que otro pequeño error que Logan corregía pacientemente, añadiendo más cinta aislante. ¿Cuánto tiempo hacía que no se ruborizaba cuando un hombre la miraba fijamente? Se preguntaba si esas nuevas emociones se estaban descubriendo eran a causa de la ausencia de Nana. Las últimas 2 noches se había sentido como si estuviera realmente sola por primera vez en su vida. Después de todo, había salido de casa de Nana para ir a visitar a casa de Kate, y luego había regresado a la casa de su abuela, y ya no se había movido de allí, y a pesar de que disfrutaba de la compañía de Nana y que le gustaba la estabilidad, no era exactamente la vida que había imaginado. De pequeña había soñado con tener su propia casa, pero todavía no había encontrado el momento idóneo para hacerlo. Tras separarse de Kate, había necesitado que Nana le ayudara con Ben. Cuando el niño fue lo bastante mayor, murieron Drake y el abuelo, y Beth necesitó el apoyo de Nana, del mismo modo que ella necesitó el suyo. Y después, justo cuando empezaba a pensar que ya estaba finalmente preparada para encontrar una casa para ella y su hijo, Nana había sufrido la embolia y de ninguna manera pensaba abandonar a la mujer que la había criado. Pero en aquel momento Beth tuvo una inesperada imagen de cómo podría haber sido su vida en unas circunstancias completamente distintas. Mientras los estorninos volaban de árbol en árbol, ella estaba sentada en el porche de la casa que la habían visto crecer, contemplando una escena entrañable que la hacía creer que todo podía salir bien en el mundo, incluso a distancia. Podía ver a Ben concentrado mientras Logan le mostraba cómo aplicar los últimos retoques. De vez en cuando se inclinaba hacia adelante para darle algún consejo con cordialidad y paciencia, pero dejaba que el chaval se encargara de las partes más divertidas. El hecho de que simplemente interviniera en el proyecto para rectificar los errores de Ben, sin frustración ni rabia, la llenó de intensa gratitud y afecto hacia él. Beth había estado extasiada ante la novedad de todas aquellas emociones cuando vio que los dos se incorporaban y se dirigían al centro del patio. Logan mantenía la cometa en alto, por encima de la cabeza, y Ben comenzó a extender el hilo de pescar. Acto seguido, el niño se puso a correr. Logan lo siguió, permitiendo que el aire elevara la cometa antes de soltarla. El hombre se detuvo y alzó la vista hacia el cielo mientras la cometa se elevaba lentamente. Cuando se puso a aplaudir ante la evidente alegría de Ben, ella se quedó impresionada por la constatación de que a veces las cosas más sencillas y normales podían convertirse en acontecimientos extraordinarios, simplemente si las llevaban a cabo las personas adecuadas. Nana llamó aquella noche para anunciar que quería que la pasaran a recogerla el viernes. Logan se quedó a cenar con Beth y Ben cada noche. Casi siempre era el niño quien le suplicaba que se quedara, pero el miércoles ya era evidente para Beth que Logan no solo estaba encantado de pasar un rato con ellos, sino que se sentía más que contento de dejar que Ben continuara orquestando su vida. A veces se preguntaba a sí misma si quizás el problema estaba en que Logan tenía tan poca experiencia en relaciones íntimas como ella. Después de la cena, normalmente salían a dar un paseo. Ben y Zeus se adelantaban, corriendo por el sendero que conducía al arroyo, mientras ellos los seguían con un paso más sosegado. En una ocasión enfilaron hacia el pueblo para pasear por la orilla del South River y se sentaron debajo del puente que vadeaba el río. A veces charlaban sobre temas de escasa relevancia, como por ejemplo si les había pasado algo interesante en el trabajo, sobre el progreso de Logan en la reorganización de los ficheros. Otras veces parecía que él prefería continuar junto a ella en silencio,
dado que no parecía tener la necesidad de hablar todo el rato. Ben también se sentía sorprendidamente cómoda, pero algo estaba pasando entre ellos, y Beth lo sabía. Se sentía atraída por él, a veces en la escuela rodeada por un montón de niños pequeños en medio de una clase. Se preguntaba qué debía de estar haciendo él en aquellos instantes. Cada día que pasaba tenía más ganas de regresar a casa para verlo. El jueves por la noche todos se montaron en la furgoneta de Nana y fueron al pueblo para cenar una pizza. Zeus iba en la parte trasera de la furgoneta con la cabeza colgando por un lado y las orejas echadas hacia atrás. Aunque pareciera raro, Ben tenía la extraña sensación de que aquello era casi una cita, y a pesar de que llevaban a un jovencito de 10 años como carabina. La pizzería Luigi estaba ubicada en una de las calles más tranquilas en pleno centro del pueblo, encajonada entre una tienda de antigüedades y un bufet de abogados, con el suelo de ladrillo sin pulir, sus mesas de madera con bancos incorporados y las paredes forradas con finas tablas de madera. El lugar ofrecía un ambiente agradable y familiar, en parte porque Luigi lo había retocado la decoración desde que Beth era una niña. Las máquinas de videojuegos que Luigi tenía en la parte trasera del restaurante eran los principios de los años 80. Comecocos, asteroides y otros juegos por el estilo, que eran tan concurridos ahora como lo habían sido en aquella época, probablemente porque no había ninguna otra sala de juegos en el pueblo. A Beth le encantaba aquel lugar. Luigi y María, su esposa, tenían más de 60 años y no solo trabajaban 7 días a la semana, sino que además vivían en su pisito justo encima del restaurante. Puesto que no tenían hijos, se habían convertido en los padres adoptivos de prácticamente todos los adolescentes de la localidad y acogían a todo el mundo con una aceptación incondicional que conseguía que el local siempre estuviera abarrotado. Aquella noche estaba lleno a rebosar, con una típica clientela ecléctica, familias con niños, un par de hombres que iban vestidos como si acabaran de terminar su jornada de trabajo en el bufet de abogados, situado justo al lado, varias parejas de ancianos y un montón de adolescentes por doquier. Cuando María vio a Beth y a Ben entrar en el local, los saludó con una franca alegría. Era una mujer bajita y rechoncha, con el pelo oscuro y una sonrisa genuina. Cálida, avanzó hacia ellos, cogiendo un par de menús de paso. Hola, Beth. Hola, Ben. Al pasar por delante de la puerta de la cocina, metió la cabeza dentro. Luigi, sal un momento. Beth y Ben están aquí. Siempre que Beth se pasaba por el local, María hacía lo mismo, y a pesar de que estaba segura de que daba la bienvenida a todo el mundo con la misma calidez, aquel trato la hacía sentirse especial. Luigi salió atropelladamente de la cocina. Como de costumbre, el delantal que llevaba atado sobre su enorme barriga estaba cubierto de harina, puesto que todavía se encargaba de preparar las pizzas y el restaurante siempre estaba lleno. Solo la saludó rápidamente con la mano al tiempo que gritaba: ¿Cómo estás, guapa? Me alegro de verte. Antes de volver a desaparecer en la cocina, María emplazó una mano afectuosa en el hombro de Ben. ¿Cómo has crecido, Ben? Ya eres un hombrecito, y tú estás tan bella y radiante como un día de primavera, Beth. Gracias, María, respondió Beth. ¿Cómo estás? Igual que siempre, con mucho trabajo. ¿Y tú sigues dando clases? Sí, sigo con las clases, confirmó un momento más tarde. La expresión de María adoptó un aire de seriedad y Beth fue capaz de predecir la siguiente pregunta. En los pueblos pequeños no existían secretos. ¿Cómo está Nana? Oh, mejor, ahora ya sale de casa. Ya, he oído que se ha ido a pasar unos días con su hermana. ¿Y cómo lo sabes? Beth no pudo ocultar su sorpresa. La gente habla y yo tengo oídos. Se encogió de hombros por primera vez. María pareció fijarse en Logan. ¿Y quién es este chico? Te presento a mi amigo Logan Table, anunció Beth, deseando no ruborizarse. ¿Eres nuevo en el pueblo? No te había visto antes. Lo escrutó descaradamente de la cabeza a los pies, sin poder ocultar su inmensa curiosidad. Acabo de llegar. Bueno, estás con dos de mis clientes favoritos, así que eres bienvenido. Les hizo una seña con la mano para que la siguieran. Seguidme, os buscaré un sitio en una de las mesas del fondo.
La mujer se abrió paso entre la gente y depositó los menús sobre la mesa al tiempo que los tres tomaban asiento. ¿Os pongo una ronda de té dulce? Perfecto, gracias, convino Beth. Tan pronto como María se alejó apresuradamente hacia la cocina, miró a Logan. Prepara el mejor té dulce de la localidad. Espero que no te importe. En absoluto. ¿Me das unas monedas, mamá? Le pidió Ben. Quiero jugar con los videojuegos. Lo suponía, dijo Beth mientras hacía el bolso. He cogido unas cuantas de la jarra de monedas de la cocina antes de salir de casa. Que te diviertas. Ah, y no salgas a la calle con ningún desconocido. Mamá, por favor, tengo 10 años, no 5, contestó Ben con exasperación. Ella lo observó mientras se alejaba hacia la sección de videojuegos, sorprendida de su respuesta. A veces Ben hablaba como si ya estuviera en el instituto. Este sitio tiene carácter, comentó Logan, y además la comida es excelente. Preparan unas pizzas al estilo norteamericano deliciosas. ¿De qué las quieres? Logan se rascó la barbilla. De anchoas y con mucho ajo. Beth arrugó la nariz. ¿De veras? No, solo bromeaba. No sé, no me importa. ¿Qué me recomiendas? A Ben le gusta con salami. Entonces me pido una con salami. Ella lo miró con ojitos divertidos. ¿Te habían dicho antes que eres un tipo muy fácil de complacer? He de admitir que hacía mucho tiempo que no me lo decían, pero ya sabes que me he pasado varios meses sin apenas hablar con nadie durante mi viaje desde Colorado. ¿Te sentías solo? No, con Zeus no, es un excelente compañero, pero no puede contribuir a la conversación. No, pero tampoco se quejaba de la caminata. La mayoría de la gente se habría quejado. Yo no, ya lo sabes. Beth se apartó un mechón de pelo del hombro. Logan no dijo nada. Lo digo en serio, protestó ella. Podría atravesar todo el país andando sin problemas. Logan no dijo nada. Vale, de acuerdo. Quizás me habría quejado una o dos veces. Él rió antes de echar un vistazo al restaurante. ¿A cuánta gente conoces? Ella también echó un rápido vistazo y se quedó pensativa unos segundos. Prácticamente los conozco a todos de vista, de tantos años en el pueblo, pero que conozca bien diría que a unos 30. Logan consideró que eso equivalía casi a la mitad de la gente que había allí. ¿Y cómo te sientes? ¿Te refieres a cómo se siente uno en un lugar donde todo el mundo se conoce? Supongo que depende de cuántos errores hayas cometido, ya que de eso es de lo que la gente suele hablar. Aventuras amorosas, despidos laborales, abuso de alcohol o drogas, accidentes de tráfico, pero por todo lado, si eres como yo, una persona tan pura como la nieve recién caída del cielo, no resulta duro. Él sonrió maliciosamente. Debe de ser muy agradable ser tú. Ya lo creo, de verdad, te aseguro que tienes mucha suerte de estar sentado en mi mesa. De eso no me cabe la menor duda. María sirvió las bebidas. Mientras se alejaba nuevamente, enarcó ambas cejas con discreción para indicarle a Beth que le gustaba la pinta de Logan y que esperaba que más tarde le contara lo que había entre ellos. Beth tomó un sorbo de té. Logan la imitó. ¿Qué te parece? Definitivamente dulce, comentó Logan, y delicioso. Beth asintió antes de limpiar la condensación de la parte exterior del vaso con una servilleta de papel. Luego hizo una bola con la servilleta y la dejó a un lado de la mesa. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte en Hampton? Se interesó. ¿A qué te refieres? No eres de aquí, tienes un título universitario, estás realizando un trabajo que la mayoría de la gente no quiere hacer y encima cobrando una miseria. Creo que mi pregunta es lógica. No tengo planes para cambiar de empleo, respondió. Eso no es lo que te he preguntado. Te he preguntado cuánto tiempo piensas quedarte en Hampton. De verdad. Su tono no dejaba lugar a ninguna evasiva, y a Logan no le costó nada imaginarla poniendo orden en una clase con 20 niños alborotados. De verdad, no lo sé. En los últimos 5 años he aprendido a no dar nada por sentado. Te entiendo, pero de todos modos no has contestado a mi pregunta. Logan pareció darse cuenta de la nota de decepción en su voz y buscó una respuesta más acertada.
¿Qué te parece si te digo que de momento me gusta estar aquí? Me gusta mi trabajo. Creo que Nana es una persona excepcional. Me encanta pasar el rato con Ben. De momento no tengo ninguna intención de irme de Hampton. ¿He contestado ahora a tu pregunta? Ben asintió. Beth sintió una enorme alegría a medida que él hablaba y la miraba fijamente a los ojos. Se inclinó hacia él, con una sonrisa burlona en los labios. Me parece que te has dejado algo importante en la lista de cosas que te gustan. ¿De veras? Sí, yo. Ella estudió su cara para ver la reacción y se le elevaron las comisuras de los labios hacia arriba con una sonrisa pícara. Tienes razón, me he olvidado de citarte, contestó él sin poder ocultar una leve sonrisa. No lo creo, me parece que lo has hecho a propósito. ¿Me estás diciendo que soy tímido? Inténtalo otra vez. Logan sacudió la cabeza. Ahora me he bloqueado. Beth le guiñó el ojo. Venga, te daré una oportunidad para que recapacites sobre esa lista otra vez. A ver qué se te ocurre. Te lo volveré a preguntar más tarde, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Cuándo? Ella rodeó su vaso con ambas manos, sintiéndose increíblemente nerviosa por lo que iba a decir a continuación. ¿Tienes planes para el sábado por la noche? Si Logan se quedó sorprendido ante tal pregunta, no lo demostró. No, no tengo planes para el sábado. Alzó el vaso de té helado y tomó un sorbo muy largo, sin apartar los ojos de ella. Ninguno de los dos se dio cuenta de que Ben había regresado a la mesa. ¿Todavía no habéis pedido las pizzas? Tumbada en la cama aquella noche, Beth se quedó contemplando el techo mientras se preguntaba, ¿se puede saber en qué vientre estaba pensando? Habían numerosas razones para evitar lo que había hecho. Apenas sabía nada respecto a él, ni sobre su pasado. Logan todavía le ocultaba la razón por la que había ido a Hampton, lo que no solo significaba que no se fiaba de ella, sino que ella tampoco podía acabar de fiarse de él. Y además él trabajaba en la residencia canina, bajo las órdenes de Nana, y cerca, muy cerca desde su casa. ¿Qué pasaría si lo suyo no funcionaba? Y si él tenía expectativas que ella no deseaba cumplir. ¿Aparecería nuevamente el lunes por la mañana? ¿Se quedaría Nana otra vez sola frente al negocio? ¿Tendría que abandonar su trabajo como maestra para ayudar a Nana en la residencia canina? Aquella relación podía traerle un montón de problemas, y cuanto más pensaba en ello, más se convencía de que había cometido un grave error. Y sin embargo, se sentía cansada de estar sola. Quería a Ben y a Nana, pero aquellas horas que había compartido con Logan en los últimos días le habían hecho recordar todo lo que se estaba perdiendo. Le gustaban los paseos que daban después de cenar, la forma en que él la miraba y especialmente cómo se comportaba con Ben. Además, no le costaba nada imaginarse una vida junto a Logan. Sabía que aún no lo conocía lo suficiente, pero no podía negar su intuición. ¿Podía ser el hombre de sus sueños? No se atrevía a ir tan lejos. Ni siquiera había salido a cenar solo. Resultaba fácil idealizar a alguien a quien apenas se conocía. Beth se sentó en la cama, alisó la almohada varias veces y luego volvió a tumbarse. Bueno, saldrían una vez y ya, verían qué pasaba a continuación. Ella albergaba esperanzas, no podía negarlo, pero tampoco quería hacerse demasiadas ilusiones. Le gustaba Logan, pero era consciente de que no lo amaba, al menos por el momento. Cuando te encuentre, Nicholas Spark, capítulo 16, Table. El sábado por la noche, Table estaba sentado en el sofá, preguntándose si estaba haciendo lo correcto. En otro lugar y en otra época de su vida, no se lo habría pensado dos veces. Ciertamente se sentía atraído por Elizabeth. Le gustaba su franqueza y su inteligencia, su irónico sentido del humor y, por supuesto, su aspecto físico. No lograba entender cómo era posible que hubiera permanecido soltera durante tanto tiempo, pero no estaba ni en otro lugar ni en otra época de su vida y en aquella situación nada era normal. Había llevado la foto encima durante más de 5 años. Había recorrido el país en busca de ella, había llegado a Hampton y había aceptado un trabajo en el que le permitía estar a su lado. Se había hecho amigo de su abuela, de su hijo y luego de ella.
Ahora, en apenas unos 10 minutos, saldría a cenar por primera vez a solas con ella. Table había ido a Hampton por una razón. Lo había aceptado tan pronto como partió de Colorado. Había aceptado que Víctor tenía razón. Todavía no estaba seguro, sin embargo, de que salir con ella, estrechar su amistad, fuera lo más apropiado. Aunque tampoco estaba seguro de que no lo fuera. Lo único que sabía era que le hacía ilusión salir con ella. El día anterior había estado reflexionando sobre la cuestión mientras iba a recoger a Nana en coche. Durante la primera media hora del camino de vuelta a Hampton, Nana se había dedicado a parlotear animadamente sobre un sinfín de temas, desde política hasta de la salud de su hermana, antes de girarse hacia él con una sonrisa de satisfacción. Así que vas a salir con la nieta de tu jefa, ¿eh? Table se puso tenso en el asiento. ¿Te lo ha dicho? Claro que me lo ha dicho, pero aunque no lo hubiera hecho, sabía que pasaría. Dos jóvenes atractivos y solteros. Desde el mismo instante en que te contraté, sabía que pasaría. Table no dijo nada, y cuando Nana volvió a hablar, su voz adoptó un tono melancólico. Beth es tan dulce como una sandía madura. A veces me preocupa. Lo sé, respondió Table. El tema quedó zanjado en ese punto, pero él supo que gozaba de beneplácito de Nana y sabía que eso era importante, dado el lugar que ésta ocupaba en la vida de Elizabeth. Ahora, cuando empezaba a atardecer, vio el coche de Elizabeth que se acercaba por la carretera, la suspensión delantera del automóvil botado ligeramente sobre las baches. Ella no le había revelado a dónde iban, simplemente le había dicho que se vistiera de un modo informal. Table salió del porche cuando el coche se detuvo frente a la casa. Zeus lo siguió, con una perceptible curiosidad. Cuando Elizabeth salió del automóvil y su silueta quedó iluminada por la tenue luz del porche, la contempló sin pestañear. Al igual que él, llevaba unos pantalones vaqueros, pero la blusa de color beige resaltaba el bello tono bronceado de su piel. Su melena de color miel reposaba sobre la línea del cuello de la blusa sin mangas, y Table se fijó en que se había puesto un poco de rímel. Elizabeth ofrecía un aspecto natural y seductor a la vez. Zeus bajó los peldaños del porche alegremente, moviendo la cola y gimoteando, y se colocó a su lado. Hola, Zeus, me echabas de menos, ¿eh? Solo ha sido un día. Beth le acarició el lomo y el perro gimoteó lastimeramente antes de lamerle las manos. Tú sí que sabes cómo recibir a los amigos, lo halagó. Luego alzó la vista hacia Logan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Llegó tarde? Él intentó contestar en un tono relajado. Estoy bien, llegas justo a tiempo. Me alegro de que hayas encontrado la casa. ¿Pensaba que no lo conseguirías? No es fácil de llegar hasta aquí. Te aseguro que si has vivido toda la vida en el pueblo, no es tan difícil. Señaló hacia la casa. Así que este es el lugar, dulce hogar, ¿eh? Sí. Parece agradable, comentó ella examinando el exterior de la casa. ¿Es lo que esperabas? Más o menos, una estructura sólida, vigorosa, un poco apartada del mundo. Él aceptó el doble sentido de su descripción con una sonrisa. Luego se giró hacia Zeus y le ordenó que se quedara en el porche. Acto seguido bajó los peldaños para acercarse a ella. Estará bien aquí fuera. ¿Sí? ¿No se moverá? Pero seguramente tardaremos en volver. Lo sé, pobrecito. Sé que te parece cruel, pero los perros no tienen buena percepción del tiempo. Dentro de un minuto no recordará nada más excepto la orden de que no se mueva, aunque no sepa el motivo de esa orden. ¿Cómo es que sabes tantas cosas sobre perros y sobre su adiestramiento? Inquirió Elizabeth, llena de curiosidad. Por un montón de libros. ¿Los has leído? Sí, ¿acaso te sorprende? Se extrañó Logan. Pues sí, no es fácil ir cargando con un montón de libros cuando uno se dedica a atravesar el país andando. Si te deshaces de ellos cuando los acabas, no resulta tan complicado. Llegaron al coche y cuando Table lo enfiló hacia la puerta del conductor para abrirle la puerta a ella,
Beth sacudió la cabeza. Puede que te haya pedido que salgas conmigo, pero sintiéndolo mucho, te toca conducir a ti. Y yo que pensaba que iba a salir con una mujer liberal, protestó. Soy una mujer liberal, pero de todos modos tú conduces y también pagas la cuenta. Él se rió mientras la acompañaba hasta el otro flanco del coche. Cuando Logan se hubo acomodado detrás del volante, ella echó un vistazo hacia el porche. Zeus parecía confuso por lo que estaba pasando y lo oyó gimotear de nuevo. Parece triste, y probablemente lo está. Casi nunca nos separamos. Qué dueño más desalmado, le reprendió ella con un tono burlón. Él sonrió mientras daba marcha atrás. ¿Hacia dónde he de ir? ¿Hacia el pueblo? No, contestó ella. Esta noche no vamos al pueblo. Has de tomar la autopista en dirección a la costa. Tampoco vamos a la playa, pero hay un lugar donde se come muy bien que está de camino a la costa. Ya te avisaré cuando tengas que abordar la autopista. Table hizo lo que ella le había indicado, conduciendo por carreteras tranquilas bajo la mortecina luz del atardecer. Al cabo de unos minutos llegaron a la autopista, y a medida que el coche incrementaba su velocidad, las siluetas de los árboles y a ambos lados empezaron a difuminarse. Las sombras se extendieron sobre la carretera, oscureciendo el interior del vehículo. Háblame de Zeus, le pidió ella. ¿Qué quieres saber? Lo que tú desees contarme, algo que aún no sepa. Logan podría haber dicho, lo compré porque una mujer en una foto tenía un pastor alemán, pero no lo hizo. En vez de eso contestó, compré a Zeus en Alemania. Volé hasta allí para cogerlo en persona. ¿De veras? Él asintió. El pastor alemán en Alemania es como el águila en Estados Unidos. Es un símbolo de orgullo nacional y los que se dedican a la cría de esta raza se toman su trabajo muy en serio. Querían un perro fuerte, obediente y trabajador, y el mejor lugar para encontrar los mejores perros con esas características es sin duda Alemania. Zeus desciende de una larga estirpe de campeones de una larga estirpe de campeones. ¿De qué? De los reputados campeonatos en los que los perros no solo tienen que superar pruebas de obediencia, sino también de rastreo y de defensa, y te aseguro que es un campeonato muy duro e intenso. Normalmente dura 2 días y como norma, los ganadores tienden a ser los perros más inteligentes y mejor adiestrados de todos los que compiten, y puesto que Zeus proviene de una larga estirpe de campeones, ha sido criado para ambas cosas. ¿Y lo adiestraste tú? Preguntó ella sin poder ocultar su sorpresa. Desde que tenía 6 meses, durante nuestro viaje hasta aquí desde Colorado, lo entrené cada día. Es un animal increíble. Cuando ya no lo quieras, puedes dárselo a Ben. Él estará encantado, seguro. Table no dijo nada. Ella se fijó en su expresión y se acercó más a él. Solo estaba bromeando. Jamás te separaría de tu perro. Table notó la calidez que irradiaba del cuerpo de Elizabeth a su lado. Y hablando de Ben, ¿cómo ha reaccionado cuando le has dicho que íbamos a salir juntos esta noche? Quiso saber él. Oh, le ha parecido bien. Él y Nana habían planeado pasar la noche viendo videos. Hace un par de días hablaron por teléfono y decidieron que montarían una larga sesión de cine de esas que tanto le gustan. ¿Lo hacen a menudo? Solían, pero esta será la primera vez desde que Nana sufrió la embolia. Sé que Ben está entusiasmado con la idea. Nana prepara palomitas de maíz y normalmente accede a que Ben se acueste más tarde. A diferencia de su madre, por supuesto. Por supuesto, ella sonrió. ¿Qué has hecho hoy? Hoy, tareas domésticas, limpiar, hacer la colada, la compra y cosas por el estilo. Ella enarcó una ceja. Estoy impresionada. Eres un tipo realmente hogareño. Seguro que incluso sabes hacer pan. ¿No? Por supuesto. Tendrás que enseñar a Ben. Seguro que le encantará. Eso está hecho. En el exterior, las primeras estrellas empezaban a emerger y los focos del coche barrían las curvas de la carretera. ¿A dónde vamos exactamente?, se interesó él. ¿Te gusta el cangrejo? Me encanta.
Bueno, por lo menos empezamos bien. ¿Y qué me dices de bailar shag? Ni siquiera sé qué es eso. Pues no te quedará más remedio que aprender rápidamente. 40 minutos más tarde, Table aparcó delante de un local que tenía toda la pinta de ser un antiguo almacén. Elizabeth lo había guiado hasta una zona industrial en pleno centro de Wilmington y había aparcado delante de una estructura de 3 pisos con una fachada de ladrillo que por los lados estaba revestida por unos amplios tablones de madera. Apenas se diferenciaba de los edificios contiguos, a no ser porque había casi un centenar de coches en el aparcamiento y por la estrecha tarima con una barandilla de madera que circundaba el edificio, decorada por las típicas lucecitas blancas navideñas. ¿Cómo se llama este sitio? Shaggy of Crabs. Me cuesta creer que traiga a muchos turistas. No, solo vienen los de la localidad. Una de mis amigas en la universidad me habló de él y siempre había tenido ganas de venir. ¿No has estado antes? No, pero he oído que es muy divertida. Acto seguido, Beth ascendió por la tarima de madera, que crujió bajo sus pies. Delante de ella, el río brillaba intensamente como si lo hubieran iluminado por debajo del agua. El sonido de la música proveniente del interior del local se intensificó. Cuando abrieron la puerta, la música estridente los embistió como una ola y los asaltó el aroma a cangrejo y a mantequilla que impregnaba el aire. Table se detuvo un instante para examinar el ambiente. El local era amplio y sin adornos. La primera mitad de la sala estaba atestada de docenas de mesas de madera, con sus respectivos bancos, cubiertas por manteles de plástico a cuadros rojos y blancos, que parecían clavados a la madera. Las mesas estaban muy juntas entre sí y en fila, y Table vio numerosas camareras que se dedicaban a depositar cubos llenos de cangrejos en las mesas. En el centro de cada una habían colocado unos recipientes con mantequilla fundida y unos cuencos pequeños delante de los asientos. Todo el mundo llevaba puesto un pechero de plástico y se dedicaba a pelar los cangrejos de los cubos comunitarios y a comérselos con los dedos. La cerveza parecía ser la bebida preferida. Delante de ellos, el, el lado más cercano al río, vio una larga barra, y se la podía denominar así. Más bien era un enorme y viejo tablón de madera colocada encima de varios barriles de madera. La gente intentaba abrirse paso a la barra, lo cual era difícil, dada la cantidad de personas amontonadas en aquel reducido espacio. En el lado opuesto del edificio estaba lo que parecía la cocina. Lo que más le llamó la atención fue el escenario situado al fondo del local, donde una banda tocaba My Girl de los Temptation. Por lo menos 100 personas bailaban frente al escenario, siguiendo los pasos indicados de un baile que a Logan no le resultaba familiar. ¡Caramba! Gritó por encima del bullicio. En ese momento se le acercó una mujer delgada y pelirroja de unos 40 años y con delantal. ¿Qué tal, chicos? Les saludó arrastrando las sílabas. ¿Queréis cenar o bailar? Las dos cosas, respondió Elizabeth. ¿Cómo os llamáis? Los dos se miraron sorprendidos. Elizabeth, dijo él, y Logan, acabó ella. La mujer escribió el nombre en un trozo de papel. Y una pregunta más. ¿Juerga o familiar? Elizabeth la miró desconcertada. ¿Cómo dices? La mujer reventó el globo que acababa de hacer con el chicle que mascaba. Es la primera vez que venís, ¿verdad? Sí. Mirad, tendréis que compartir mesa. Es la costumbre. Podéis elegir entre una mesa de juerga, lo que significa que os sentaré con gente que tiene muchas ganas de divertirse, o podéis pedir una familiar que acostumbra a ser un poco más tranquila, pero no os puedo garantizar cómo será la gente con la que compartiréis mesa. Claro, solo hago la pregunta, así que, ¿qué queréis, familiar o juerga? Elizabeth y Logan se miraron nuevamente y llegaron a la misma conclusión. Juerga, contestaron al mismo tiempo.
Acabaron sentándose en una mesa con 6 jóvenes que estudiaban en la Universidad de Carolina del Norte. La camarera les presentó como Matt, Sarah, Tim, Allison, Megan y Steve, y los universitarios alzaron sus botellas de cerveza uno tras otro y los saludaron. Hola, Elizabeth. Hola, Logan. ¿Os apetecen cangrejos? Table soltó una carcajada nerviosa, pero se detuvo en seco al ver que los universitarios lo miraban fijamente. La camarera le susurró: Tenéis que contestar: queremos cangrejos, especialmente si podemos compartirlos con vosotros. Esta vez Logan rió con ganas, y Elizabeth también, antes de pronunciar las palabras, aceptando el ritual que todo el mundo seguía en el local. Se sentaron uno delante del otro. Elizabeth acabó sentada al lado de Steve, que no ocultó su interés por su nueva compañera extremadamente atractiva, mientras que Table se sentó al lado de Megan, quien no mostró ni el más mínimo interés en él, porque era evidente que estaba encandilada con Matt. Una camarera rolliza se les acercó deprisa y sin apenas detenerse gritó: ¿Más cangrejos? Sí, más cangrejos, replicaron los 6 universitarios a coro. A su alrededor, Table oyó la misma contestación una y otra vez más. La respuesta alternativa que también escuchó fue: no nos digas que traes más cangrejos, que por lo visto quería decir que en aquella mesa ya no quedarían más cubos de cangrejos, ya no querían más cubos de cangrejos. A Table le recordó el musical de The Rock Horror Picture Show, en el que los asiduos sabían todas las coletillas oficiales y los recién llegados las aprendían al vuelo. La comida era la primera calidad. El menú únicamente ofrecía un producto, preparado según un único estilo, y cada cubo iba acompañado de servilletas y pecheros. Todos lanzaban los restos de cangrejo al centro de la mesa, una tradición, y de vez en cuando unos quinceañeros que llegaban delante iban pasando a recoger los restos con una escobilla y una pala. Tal y como les había advertido la camarera, sus compañeros de mesa tenían muchas ganas de juerga. No paraban de contar chistes y de mostrar un visible, aunque inocente, interés por Elizabeth y de tomar cerveza, lo que avivaba su energía bulliciosa. Después de la cena, Table y Elizabeth fueron al lavado para lavarse las manos. Cuando ella salió del baño, se colgó de su brazo. ¿Estás listo para mover el esqueleto?, le preguntó sugestivamente. No estoy seguro. ¿Cómo se baila esto? Aprender a bailar Jack es como hacerse con el espíritu del sur. Tienes que relajarte mientras escuchas las notas de la música del océano. Por la forma en que lo describes, supongo que ya has bailado este tipo de música antes. 1 o 2 veces, admitió con falsa modestia. ¿Y piensas enseñarme? Seré tu pareja, pero la clase empieza a las 9. ¿La clase? Cada sábado por la noche, por eso hay tanta gente. Ofrecen una clase para principiantes mientras los asiduos del local se toman su descanso, y tendremos que hacer lo que nos digan. ¿Empieza a las 9? ¿Y qué hora es? Beth echó un vistazo a su reloj. ¿Es hora de que te prepares para aprender a bailar, Jack? Elizabeth era mejor bailarina de lo que había sugerido, lo que afortunadamente ayudó a que Logan se sintiera más cómodo en la pista de baile. Pero lo más fascinante de bailar con ella era la sensación de descarga eléctrica que sentía cada vez que se tocaban, y la fragancia de ella cuando él la hacía girar en sus brazos, una mezcla de calor y perfume. Su melena parecía haber cobrado vida propia en aquel ambiente húmedo, y su piel brillaba a causa de la transpiración, aportándole una imagen natural y salvaje. De vez en cuando ella lo miraba a los ojos mientras daba vueltas, con los labios entreabiertos, con una sonrisa segura, como si supiera exactamente el efecto que provocaba en Logan. Cuando la banda decidió tomarse un descanso, el primer instinto de él fue abandonar la pista con el resto de la confluencia. Pero Elizabeth lo detuvo al cabo de unos segundos. Empezaron a sonar las primeras notas de Unforgettable de Nat King Cole con los altavoces.
Ella alzó la vista hacia él y él supo lo que tenía que hacer. Sin hablar, Logan deslizó su brazo por su espalda y le buscó la mano. Luego afianzó su posición. Ella le sostuvo la mirada mientras él la estrechaba con firmeza, y empezaron a moverse despacio, al son de la música, dando las vueltas lentamente. Apenas era consciente de las otras parejas que ocupaban la pista de baile a su alrededor. Mientras la música sonaba en los altavoces, Elizabeth se acercó tanto a él que Logan incluso podía oír cada uno de sus lentos y lánguidos suspiros. Él entornó los ojos mientras ella se apoyaba en su hombro, y en un instante ya nada le importó, ni la canción, ni el local, ni las otras parejas a su alrededor, solo ella. Se entregó a la agradable sensación de sentir el cuerpo de Elizabeth tan cerca, pegado al suyo, y se movieron lentamente con pequeños círculos sobre el suelo lleno de serrín, perdidos en un mundo que parecía estar creado solamente para ellos dos. Mientras conducía de vuelta a casa por las carreteras oscuras, Table le cogía la mano y seguía el dedo pulgar de ella, que se deslizaba despacio sobre su piel en medio del silencio reinante en el coche. Cuando aparcó al lado de su casa un poco antes de las 11, Zeus seguía tumbado en el porche y alzó la cabeza en el momento en que Table apagó el motor. A continuación él se giró para mirarla. «Gracias por esta noche tan especial», murmuró. Esperaba que ella dijera lo mismo, pero lo sorprendió con su respuesta. «¿No piensas invitarme a entrar?», sugirió ella. «Sí», contestó él simplemente. Zeus se sentó cuando Table le abrió la puerta de Elizabeth y se levantó cuando ella salió del coche. Entonces empezó a mover la cola. «Hola, Zeus», gritó Elizabeth. «Ven», le ordenó Table. El perro bajó los peldaños del porche y corrió hacia ellos. Los rodeó con muestras efusivas, gimoteando sin parar. Su boca quedó entreabierta mientras soltaba un prolongado gemido, como si buscara captar la atención de ambos. «Nos echabas de menos», dijo ella, inclinándose hacia Zeus. «¿A que sí, grandulón?». Al inclinarse hacia adelante, el perro le lamió la cara rápidamente. Ella se apartó, arrugó la nariz antes de secarse la cara con la mano. Table lo enfiló hacia la casa. «Ven, entremos. Pero te prevengo, no esperes gran cosa». «¿Tienes una cerveza en la nevera?». «Sí, entonces no te preocupes». Subieron los peldaños del porche. Table abrió la puerta y encendió el interruptor de la luz. Una lámpara de pie, incluso tenue, una butaca emplazada junto a la ventana. En el centro de la estancia había una mesita decorada únicamente con un par de velas, con un sofá de 2 plazas a su lado. Tanto el Tanto el sofá como la butaca estaban cubiertos por unas fundas de tela de color azul marino. Detrás de ellos, una estantería albergaba una pequeña colección de libros. Un revistero vacío junto con otra lámpara de pie completaba el mobiliario minimalista. No obstante, la estancia ofrecía un aspecto pulcro. Table se había esmerado en limpiarlo todo y en poner orden durante el día. El suelo de madera de pino estaba fregado, las ventanas lavadas y no había ni una mota de polvo. A Logan no le gustaba el desorden y no soportaba la suciedad. El polvo constante en Irak únicamente había reforzado esa tendencia a la limpieza. Elizabeth examinó la escena antes de entrar en el comedor. «Me gusta», dijo. «¿Dónde has comprado los muebles?». «Ah, ya estaban en la casa», respondió él. «¿Por eso tienes fundas en los sofás?». «Exactamente». «¿No tienes televisor?». «No». «¿Ni radio?». «No». «¿Qué haces cuando estás aquí?». «Duermo». «¿Y leo?». «¿Novelas?». «No», confesó, pero rápidamente cambió de parecer. «Bueno, un par, pero normalmente leo biografías y libros de historia». «¿Ninguno sobre antropología?». «Tengo uno de Richard Lake, pero no me gusta excesivamente los libros de antropología posmodernista. Me parecen dominar el panorama actual. Y de todos modos, no es fácil adquirir esos libros en Hampton». Ella rodeó los muebles, deslizando un dedo por las fundas de tela. «¿Sobre qué escribe?». «¿Quién?». «Lake». Ella sonrió. «Sí, Lake».
Logan frunció los labios en un momento, como si estuviera organizando sus pensamientos. La antropología tradicional centra básicamente su interés en 5 áreas. Cuando el hombre empezó a evolucionar, cuando empezó a caminar erguido, por qué existían tantas especies de homínidos, por qué y cómo evolucionaron esas especies y qué representa todo esto para la historia de la evolución del hombre moderno. El libro de Lake trata principalmente sobre las últimas 4 áreas, poniendo en énfasis especial en cómo influyó la elaboración de herramientas y armas en la evolución del Homo sapiens. Ella no podía ocultar su sorpresa y Logan supo que la había impresionado. ¿Qué hay de esa cerveza que ibas a ofrecerme?, preguntó ella. Ah, sí, dame un minuto. Mientras tanto, ponte cómoda. Logan regresó con 2 botellas y una caja de cerillas. Elizabeth se había sentado en medio del sofá. Él le pasó una de las botellas y se sentó a su lado. Luego depositó las cerillas sobre la mesa. Ella inmediatamente cogió la cajita y encendió una cerilla, observando cómo la pequeña llama temblaba en un intento por sobrevivir. Con un movimiento elegante, acercó la llama a las 2 velas y las encendió. Luego apagó la cerilla. Espero que no te importe. Me encanta el olor a cera. En absoluto. Él se puso de pie para agarrar la lámpara. La estancia quedó únicamente iluminada. Él se puso de pie para apagar la lámpara. La estancia quedó únicamente iluminada por el tenue y cálido resplandor de las velas. Cuando regresó al sofá, se sentó más cerca. Mientras Elizabeth mantenía la vista fija en la llama de las velas, un sugerente juego de sombras se proyectaba en su cara. Logan tomó un sorbo de cerveza, preguntándose qué debía de estar pensando ella. ¿Sabes cuánto tiempo hace que no estoy con un hombre a solas en una habitación iluminada únicamente por un par de velas?, le dijo, girándose hacia él. ¿No? Es una pregunta con trampa. La respuesta es que nunca he estado con un hombre a solas en una habitación iluminada únicamente por un par de velas. Ella parecía sorprendida ante aquella constatación. ¿No es extraño? He estado casada. Tengo un hijo, he salido con algunos chicos y nunca antes me había encontrado en una situación similar. Elizabeth vaciló. Parecía un poco turbada. Y si queréis que te diga la verdad, es la primera vez que estoy en casa de un hombre desde que me divorcié. Dime una cosa, prosiguió ella, con la cara muy cerca de la de Logan. ¿Me habrías invitado a entrar si yo no te lo hubiera pedido? Contesta con sinceridad, por favor, no me mientas. Logan hizo girar su botella un par de veces con una mano. No estoy seguro. ¿Por qué no?, quiso saber ella. ¿Qué pasa conmigo que...? No, no es por ti, la interrumpió él. Es más por Nana y por lo que ella podría pensar. ¿Porque es tu jefa? Porque es tu abuela. Porque la respeto, pero principalmente porque te respeto a ti. Esta noche me la he pasado fenomenal. No puedo pensar en ninguna otra ocasión que pueda equiparar en los últimos 5 años. Y sin embargo, no ibas a invitarme a entrar. Elizabeth parecía confundida. Yo no he dicho eso, digo que no estoy seguro, lo que significa que no, lo que significa que estaba intentando pensar en el modo de invitarte sin que te sintieras ofendida. En cambio, tú has sido muy directa. Pero si lo que realmente me estás preguntando es si quería invitarte a entrar, la respuesta es sí, sí quería. Logan le rozó la rodilla con la suya. ¿A qué viene este interrogatorio? Digamos que no he tenido demasiada suerte con mis anteriores citas. Él prefirió no contarle lo que ya sabía, pero cuando alzó el brazo notó que ella se apoyaba en él. Al principio no me importaba, dijo finalmente Elizabeth. Quiero decir que estaba tan ocupada con Ben y con la escuela que no le daba importancia. Pero más tarde, cuando siempre me pasaba lo mismo, empecé a preocuparme, empecé a plantearme si el problema era yo y empecé a formular un montón de preguntas absurdas. ¿Qué estaba haciendo mal? ¿Acaso no prestaba la debida atención? ¿Olía mal? Elizabeth intentó sonreír, pero no pudo ocultar la sombra de la tristeza y de la duda. Lo que decía
preguntas absurdas, pero de vez en cuando conocía a algún chico y pensaba que la relación iba bien hasta que de repente él no volvía a llamarme. No solo no volvía a llamarme, sino que a veces me lo encontraba por casualidad por semanas más tarde y él se comportaba conmigo como si fuera una apestada. No lo comprendía y todavía no lo comprendo, y eso me preocupa, me duele. A medida que acumulaba más y más decepciones, me daba cuenta de que no podía continuar echando siempre la culpa a los chicos, y al final llegué a la conclusión de que el problema era yo. Quizás simplemente tenía que hacerme a la idea de vivir sola el resto de mis días. Tú no tienes ningún problema, terció él, apretándole cariñosamente el brazo para reconfortarla. Dame una oportunidad, ya verás cómo acabas por encontrarme algún defecto. Table podía notar la aflicción que se ocultaba bajo aquella fachada. No, no creo que encuentre ninguno. Eres encantador. Soy sincero. Ella sonrió y tomó un sorbo de cerveza. Normalmente sí que lo eres. Normalmente, ¿acaso dudas de mí? Ella se encogió de hombros. He dicho que normalmente lo eres. ¿Y eso qué se supone que quiere decir? Elizabeth depositó la botella de cerveza en la mesa e intentó reorganizar sus pensamientos. Me pareces un tipo estupendo. Eres listo, trabajador, amable, te portas maravillosamente con Ben. Todo eso lo sé, o al menos es lo que creo, porque es lo que veo. Pero es lo que no me cuentas, lo que hace que no acabe de estar segura de ti. A veces me digo a mí misma que te conozco y entonces cuando realmente pienso en ello me doy cuenta de que no es verdad. ¿Cómo eras en la universidad? No lo sé. ¿Qué pasó en tu vida después? No lo sé. Sé que fuiste a Irak y sé que has llegado andando hasta aquí desde Colorado, pero no sé el motivo. Cuando te pregunto por qué, simplemente me contestas que te gusta Hampton. Eres un chico inteligente y con un título universitario, pero te conformas con trabajar con un sueldo miserable. Cuando te pregunto por qué, alegas que te gustan los perros. Elizabeth se pasó la mano por el pelo. Y la cuestión es que tengo la impresión de que me dices la verdad, pero que no te lo estás inventando, pero que estás omitiendo una parte que me ayudaría a conocerte mejor. Al escucharla, Table intentó no pensar en todas las cosas que le había ocultado. Sabía que no se lo podía contar todo, que nunca sería capaz. Ella no lo entendería y, sin embargo, quería que ella supiera quién era él en realidad. En esos momentos se dio cuenta de que le importaba que ella lo aceptara. No hablo de Irak porque no me gusta recordar aquellos días, contestó. Ella sacudió la cabeza. No tienes que contármelo si no quieres. Sí que quiero, le interrumpió él con una voz sosegada. Sé que lees la prensa, así que probablemente te haces a la idea de lo que era aquello, pero te aseguro que no es como te lo imaginas y no hay manera de que pueda expresártelo para transmitirte las experiencias. Es algo que tienes que haber vivido por ti mismo. Quiero decir, normalmente la situación no era tan terrible como probablemente crees. Muchas veces, la mayoría de las veces, llevábamos una vida decente, más fácil para mí que para otros, ya que yo no tenía esposa ni hijos, tenía amigos, tenía rutinas, me pasaba la mayor parte del tiempo cumpliendo órdenes, pero algunas veces las cosas se ponían feas, muy feas, tanto como para desear olvidar si pasó por aquel lugar. Aquello Ella se quedó callada antes de soltar un hondo suspiro. ¿Y estás aquí en Hampton por lo que pasó en Irak? Logan empezó a arrancar la etiqueta de su botella de cerveza, tirando lentamente una de las puntas y rascando el vidrio con la uña. En cierto modo sí. Ella notó su duda y emplazó una mano sobre su antebrazo. La calidez que le transmitió pareció liberar algo en su interior. Víctor era mi mejor amigo en Irak, empezó a relatar Table. Estuvimos juntos en los 3 viajes. Nuestra unidad sufrió varias bajas y al final te aseguro que estaba listo para olvidarme de esa etapa de mi vida y lo conseguí, casi por completo. Pero para Víctor no fue tan fácil. Él no podía dejar de pensar en Irak. Cuando nos licenciamos,
del ejército, cada uno nos fuimos por nuestro camino, intentando encontrar una vida con sentido. Él regresó a su hogar en California y yo a Colorado, pero todavía nos necesitábamos el uno al otro. No sé si me entiendes, hablábamos por teléfono con frecuencia, nos enviábamos mensajes de correo electrónico en lo que intentábamos autoconvencernos de que nos sentíamos a gusto de vuelta en casa, de que tras haber pasado todos los días de los últimos 5 años intentando evitar que no nos mataran, no nos afectaba que la gente en Estados Unidos se comportara como si se acabara el mundo cada vez que no encontraba aparcamiento para el coche, o que el café con leche que le servían en Starbucks no estaba a su gusto. Al final decidimos organizar un viaje para pescar juntos en Minnesota. Logan se derrumbó. No quería evocar lo que pasó, pero sabía que tenía que hacerlo. Tomó un largo sorbo de su cerveza y dejó la botella sobre la mesa. Eso fue el otoño pasado, y yo me sentí feliz de volver a verlo. No hablábamos de nuestros, no hablábamos de nuestros recuerdos de Irak, aunque no teníamos que hacerlo. Nos bastaba con pasar unos días con alguien que sabía lo que habíamos tenido que soportar allí. En esa época, Víctor parecía más animado, no completamente, pero al menos un poco más. Se había casado y su mujer estaba embarazada, y recuerdo que pensé que, a pesar de que él me había contado que todavía sufría pesadillas nocturnas y que seguía traumatizado con aquellas imágenes tan duras, se recuperaría. Logan la miró con una emoción que ella no logró descifrar. En nuestro último día salimos a pescar temprano por la mañana. Estábamos solos en un pequeño bote de remos y el agua estaba completamente en calma, como un espejo, como si fuéramos las primeras personas en perturbar sus aguas. Recuerdo que contemplé un halcón que sobrevolaba el lago mientras su imagen se reflejaba directamente bajo él, y pensé que nunca había visto algo tan bello. Sacudió la cabeza ante tal recuerdo. Nuestra intención era acabar de pescar antes de que el lago se llenara de gente, y luego queríamos ir al pueblo a comer y tomarnos unas cervezas, una pequeña celebración de despedida de nuestro viaje, pero las horas pasaron y al final nos quedamos en el lago más tiempo de lo que nos habíamos propuesto. Logan empezó a frotarse la frente, intentando no perder la compostura. Ya me había fijado en aquella lancha antes, no sé por qué, pero me fijé en ella entre el montón de embarcaciones que surcaban el lago, mientras mi experiencia en Irak tuvo algo que ver. Quizá mi experiencia en Irak tuvo algo que ver, pero recuerdo que me dije a mí mismo que lo mejor era no perderla de vista. Se movía de un modo extraño, era como si los tripulantes estuvieran haciendo todo lo contrario que el resto de las embarcaciones. Solo se trataba de un grupito de adolescentes con ganas de divertirse. Ya sabes, practicar esquí acuático, hacer el tonto. En total, había 6 personas en la lancha, 3 chicos y 3 chicas, y parecía que habían decidido dar una última vuelta a toda velocidad por el lago mientras el agua aún estaba caliente. El tono de Logan tras hacer una pausa se volvió más ronco. Los oí acercarse y supe que teníamos problemas incluso antes de verlos. Cuando una lancha viene directamente hacia ti a gran velocidad, el motor emite un ruido particular. Es como si el cerebro pudiera captar subconscientemente el sonido que se adelantaba al movimiento del motor apenas una milésima de segundo, y supe que estábamos en apuros. Apenas tuve tiempo de girar la cabeza antes de ver cómo se nos echaba encima a 50 kilómetros por hora. Cerró ambas manos hasta formar un puño, con los dedos tensos. En ese momento, Víctor ya se había dado cuenta de lo que pasaba, y todavía puedo recordar su expresión, entre una horrible mezcla de miedo y de sorpresa, exactamente la misma expresión que había visto en las caras de mis amigos en Irak antes de morir. Resopló pesadamente. La lancha se nos echó encima y partió el bote por la mitad. El casco golpeó con furia a Víctor en la cabeza. Lo mató en el acto. Un minuto antes me estaba hablando de lo feliz que se sentía con su vida de casado,
y al siguiente mi mejor amigo, el mejor amigo que he tenido en mi vida, estaba muerto. Elizabeth puso la mano en la rodilla de Logan y se la apretó con ternura. Se le había puesto la cara pálida. Cuánto lo siento. Él no parecía oírla. No es justo, ¿sabes? Sobrevivir a 3 viajes a Irak, a algunas de las atrocidades que habíamos, solo para morir en un viaje de placer con un amigo, no tiene sentido. Después de eso me desmoroné, no físicamente, pero sí desde un punto de vista anímico. Era como si hubiera caído en un profundo pozo donde permanecí mucho tiempo. Tiré la toalla, no podía comer ni dormir más que un par de horas por las noches y a veces no podía dejar de llorar. Víctor me había confesado que sufría unas terribles pesadillas en las que veía a soldados muertos después de su muerte. Yo empecé a padecerlas. De repente la guerra había cobrado vida nuevamente y me perseguía. Cada vez que intentaba dormir veía a Víctor o escenas de las ofensivas en las que habíamos intervenido y me ponían a temblar como un flan. Lo único que me ayudó a no volver a completar a, com- a volverme completamente loco fue Zeus. Logan realizó una pausa para mirar a Elizabeth. A pesar de sus recuerdos, se quedó impresionado por la belleza de su cara y por la oscura cortina dorada de su pelo. Su cara reflejaba una enorme compasión. No sé qué decir. Ni yo tampoco. Él se encogió de hombros. Todavía no sé cómo encajarlo, pero sabes que no fue culpa tuya, ¿verdad? Sí, murmuró él. Pero pero ahí no acababa la historia. Apoyó la mano sobre la de ella, consciente de que había ido demasiado lejos como para detenerse ahora. A Víctor le gustaba hablar de nuestro destino, dijo finalmente. Creía fervosamente en esas cosas y en nuestro último día juntos me dijo que yo sabría cuál era mi destino cuando lo encontrara. Por más que lo intenté, no pude quitarme esa idea de la cabeza. Seguía oyéndolo repetir una y otra vez la misma frase y poco a poco, lentamente, me di cuenta de que a pesar de que no estaba seguro de dónde lo encontraría, sabía que no sería en Colorado. Un día decidí coger mi mochila y ponerme a caminar. Mi madre pensó que había perdido el juicio, pero con cada nuevo paso que daba en la carretera empecé a sentirme liberado de nuevo, como si el viaje fuera el remedio que realmente necesitaba para curarme. Y cuando llegué a Hampton supe que ya no necesitaba seguir caminando. Este era el lugar al que tenía que llegar. ¿Y te quedaste? Sí. ¿Y tu destino? Logan no respondió. Le había contado la verdad que podía y no quería mentirle. Se quedó mirando la mano de Elizabeth debajo de la suya y de repente tuvo la impresión de que no estaba obrando debidamente. Sabía que tenía que acabar con aquella situación antes de que fuera más lejos, levantarse del sofá y acompañarla al coche, despedirse de ella y abandonar Hampton antes de que saliera el sol a la mañana siguiente, pero no acertaba a articular las palabras, no podía levantarse del sofá. Una extraña fuerza se había apoderado de él y se giró hacia ella con una creciente expresión de asombro. Había atravesado el país en busca de una mujer que solo conocía por una fotografía y se había acabado enamorándose lentamente, pero sin ninguna duda, de aquella mujer real, vulnerable y hermosa, que lo hacía sentir vivo de una forma que no sentía desde la guerra. No lo comprendía completamente, pero en toda su vida jamás había estado más seguro de algo. Lo que Logan vio en su expresión le bastó para confirmarle que ella sentía exactamente lo mismo y con suavidad la trajo hacia sí. Al acercar su cara a la de ella, pudo notar su respiración acelerada mientras él le rozaba los labios una y luego otra vez, antes de finalmente sellarlos con un beso. Hundió la mano en su melena y en su beso le ofreció todo lo que tenía, todo lo que quería hacer. Oyó un suave gemido de satisfacción mientras deslizaba el brazo alrededor de su cintura. Abrió la boca lentamente y sintió su lengua contra la suya. De repente supo que ella era la mujer de su vida,
que lo que les estaba pasando era bueno para los dos. La besó en la mejilla y en el cuello, mordisqueándole la piel con suavidad, y luego volvió a besarle en los labios. Se levantaron del sofá, todavía abrazados, y él la guió en silencio hasta la habitación. Hicieron el amor lentamente. Table se movía sobre ella, deseando que aquella sensación no se acabara nunca. Mientras le declaraba su amor entre susurros, podía sentir cómo aquel cuerpo femenino temblaba de placer una y otra vez. Después ella se quedó acurrucada debajo de su brazo y con el cuerpo completamente relajado. Hablaron y rieron y se acariciaron, y después de hacer el amor una segunda vez, él se quedó tumbado a su lado, mirándola fijamente a los ojos antes de deslizar el dedo índice con ternura por su cuello. Logan sintió Logan sintió que las palabras tomaban forma en su interior, unas palabras que jamás se habría imaginado que le diría a nadie. Te quiero, Elizabeth, le susurró, consciente de que era totalmente sincero. Ella le buscó los dedos y luego empezó a besarlos uno a uno. Yo también te quiero, Logan.